Buenas noches, que el Señor les bendiga. El texto que vamos a ver, el pasaje que vamos a ver, refleja lo que deberíamos ser nosotros. Nosotros ya hemos aceptado esta invitación del Señor, caminar con Él. Como lo decíamos el sábado, hemos aceptado esa invitación con todas las promesas que Él nos hace. Y debería ser así como en esta historia que está en Marcos capítulo 2, que habla de Jesús predicando la palabra con mucha gente, como siempre lo seguía tanta gente. Y la historia va a narrar a 4 personas que llevaron a un paralítico, lo querían entrar a los pies de Jesús, llevarlo a la presencia del Señor. Y esa debería ser la manera de vivir de nosotros. Si nosotros ya tenemos a Jesús en nuestro corazón, si ya tenemos todos los beneficios con Él, hemos aceptado su invitación, caminamos con Él, le conocemos, deberíamos sentir esa necesidad de que otros también tengan a Jesús, de que otras personas tengan lo que tenemos nosotros, no dejarlo para nosotros solamente. Y el pasaje que está en Marcos capítulo 2 comienza diciendo: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. El Señor está, y como lo hemos repetido tantas veces acá, lo seguía mucha gente. Muchos siguen a Jesús por una o diferentes razones. Y muchos lo seguían por que lo sanara, otros por ver la fama de Él, verlo simplemente. Y mucha gente lo seguía, muchas multitudes. Y a partir del versículo, y entonces en este caso había mucha gente, dice que oyeron que Él iba allí a predicar y se reunió mucha gente. Y a partir del versículo 3, aunque me voy a saltar al versículo 5 para ver el primer principio que nosotros debemos de tener, los que estamos caminando con el Señor. En el versículo 5, pasa que el Señor hace algo que ahorita lo vamos a ver. En el versículo 5 dice: al ver Jesús la fe de ellos. Y el primer principio que nosotros debemos de tener como creyentes, los que hemos aceptado la invitación a ir con Él, es la fe. Ese es con ese principio, con ese tenemos. Pero pues debe ser la fe basada en Jesús. Hay mucha gente que basa su fe en otras cosas diferentes. La vida de nosotros está basada en la fe en nuestro Señor Jesús. Gálatas capítulo 3 versículo 11 dice que nosotros debemos de vivir por fe. Lo mismo Romanos capítulo 1 versículo 17. Y en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 7 dice Pablo a los Corintios, que nosotros vivimos por fe, no por vista, sino por fe. Y esa debe ser la vida de nosotros, una vida llena de fe, porque de ahí va a redundar, vamos a conseguir los logros que consiguieron ellos, que vamos a ver cuáles son. Pero les decía yo, a los que toman notas, en Gálatas capítulo 3, versículo 22, Colosenses capítulo 2, versículo 5, 2 simplemente, hay muchos más, pero habla allí de la fe puesta en Jesús, no en otras cosas diferentes. Entonces quería comenzar por ese principio, porque es fundamental nosotros caminar con Jesús basados en la fe. Y en el versículo 3 vamos a ver otro principio que debemos de tener nosotros. Dice: entonces vinieron a Él unos
trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y este principio habla de que nosotros como creyentes deberíamos tener carga por otras personas. Dice que lo llevaban cargado 4 personas a un paralítico. Pero no es esa carga que ustedes están, una carga, no es la carga esa que pesa, que no, que pereza llevar esto, sino que es una carga que incomoda. Toda carga incomoda. Nosotros ya tenemos todo, todos los beneficios con el Señor, todos lo tenemos. Cuando le aceptamos a Él, Él nos promete que vamos a tener todo, que vamos a tener todas las añadiduras. Él va a mirar lo que necesitamos y nos va a otorgar. Es buscarlo simplemente a Él, primero sobre todas las cosas. Entonces, la carga de nosotros, esa carga que incomoda, nosotros ya tenemos todo lo que necesitamos. Y nos centramos solamente en la vida de nosotros, ya tenemos todo, entonces no le predicamos a nadie, no oramos por nadie, que esa es la carga que debemos de llevar, que nos... Uy, y yo quería hoy, y ahorita vamos a orar, preguntarle a la iglesia, ¿cuál es tu carga? No esa carga de ese pecado que a veces llamo, aquí está el pasaje hablando de alguien, de 4 personas que tenían fe en Jesús porque lo querían llevar a los pies de Jesús y ya tenían todo, querían llevar a esta persona a Jesús y lo cargaron, y eso es muy incómodo. Nosotros hemos ya aprendido a descansar en el Señor. La palabra dice que vengan a mí, Mateo capítulo 11, versículo 28, vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo les voy a dar descanso. Nosotros ya lo tenemos, pero afuera hay mucha gente que no lo tiene, que no tiene esa paz, ese descanso, y eso debería ser la carga de nosotros. Entonces la pregunta es, si tienes alguien, una persona, que sea tu carga, que tú digas, porque muchas personas, la palabra dice, den de gracia, Mateo 10, 8, den de gracia lo que ustedes recibieron de gracia. ¿Cuántas personas, quizás no solamente una, quizás muchas, tuvieron carga por nosotros? Nos cargaron ¿cuántos años? Mi esposa ya ha contado miles de veces el testimonio, cuántos años oró por mí. Era la carga y como ahí tengo que orar por él. Y mientras más veía a ella las cosas más difíciles, más oraba, más le incomodaba. Tengo que orar. Y hoy estamos acá. Y muchas personas han orado por nosotros, se han cargado a nosotros en oración, en el estudio de la palabra, en llevarnos la palabra. Y hay mucha gente afuera que están paralizadas. Dice el texto que llevaban a un paralítico cargado por 4 personas. Y afuera hay muchas personas paralíticas de la mente, inclusive de acciones, se están moviendo, trabajan, hacen muchas cosas, pero están haciendo tesoros aquí en la tierra, que eso va a quedar acá, no les van a servir de nada. Entonces tenemos que llevarlos a Jesús, como alguien se cargó la vida de nosotros y hoy estamos en los caminos del Señor, debemos de llevarlos a los caminos del Señor. Entonces para hacer eso, nos tenemos que incomodar, salir de las comodidades que tenemos nosotros con el Señor y saber que debemos orar, que debemos de ir a llevarle la palabra. Filipenses capítulo 2, versículo 4, voy a leer la Nueva Versión Internacional, que dice: cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás.
Y después comienza a decir que la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo, ¿cierto? Que se hizo siervo. Entonces nosotros nos debemos de incomodar. Nosotros tenemos ya todo. Entonces debemos de incomodarnos. Yo quiero que otras personas tengan lo que yo tengo, y para eso tenemos que sacar el tiempo para orar, para ir a llevarle la palabra, para interesarnos por las demás personas. Y aparte de esa carga, debemos de ser testimonio para ellos. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 7, habla del testimonio que debemos de tener nosotros como creyentes con los no creyentes. Y ese testimonio no es, no estoy orando por ti, es ayudarlos. En un momento dado Dios nos da la oportunidad de acompañar a alguien inconverso, ayudarlo en algo, como estos 4 que se echaron a cuestas a este paralítico. Eso es estar, eso es acompañar a una persona. No podemos quitar de la vida de nosotros a los no creyentes, al contrario, ganarnos nosotros el afecto con nuestro testimonio y hablarles, predicarles, no convertirlos nosotros, sino sembrar la semilla de la palabra, así como alguien lo hizo con nosotros. Entonces, Gálatas capítulo 6, versículo 2 dice, lleven las cargas los unos de los otros. Y aunque el contexto está hablando de la iglesia, pues si lo llevamos nosotros como iglesia, dice, ay, ore por mí, unámonos en oración por tal cosa. Que hemos orado nos llama, ore por mi esposo, por mis hijos, y nos unimos en oración. Más afuera, donde hay tanta necesidad. Entonces la pregunta es, ¿tienes alguien que sea tu carga? Que digo, me incomodo, no puedo estar un momento sin orar, me viene a la mente esa persona, el esposo, la esposa, los hijos, todos debíamos de tener una carga por alguien, un compañero de trabajo, un vecino, un familiar, cualquier persona. Mi esposa y yo llevamos desde que yo conozco el Evangelio, todos los días oramos y mencionamos las personas. Y llevamos ya no sé cuántos años, ya perdimos la cuenta. Es una carga y siempre, y aunque los veamos difíciles, antes más extraviados, la carga sigue ahí y debemos de seguir orando. Y en el versículo 4, entonces los principios son fe, carga por otras personas. Y en el versículo 4 dice, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. ¿Cuál es este principio? Vencer los obstáculos. Porque dice, muchos nos podemos quedar en el primer párrafo. Recordemos que ya habíamos leído que se juntó mucha gente, que ya no cabían, estaba lleno el lugar. Y en el versículo 4 dice, y como no podían trajeron al paralítico entre los 4, y como no podían, ¿cuántos de nosotros nos quedamos en ese primer párrafo? Y no soy nosotros o mucha gente. Dice, no puedo. Hay muchos motivos de decir no puedo. Incredulidad. Si alguien hubiera tirado la toalla por nosotros, ¿dónde estaríamos? Si alguien dice, no, este cada día más duro para la palabra, más terco, más incrédulo, etcétera, etcétera. Siguieron orando por nosotros. No dijeron, no puedo. Incredulidad, dudas, no, temores, no voy a ser capaz. Y otro obstáculo que hay que vencer es trabajar en nuestras fuerzas.
porque estamos orando por alguien y queremos que ya se convierta. O queremos convertirlo nosotros. Es que yo, mire, que es que usted tan es que tal. Estamos trabajando en nuestras fuerzas. Los obstáculos, esta gente venció. Dice que no podían acercarse a él. Y hablando de, si nos devolvemos un poquito en el segundo principio, que es la carga, era la carga de ellos. Ellos podían haber dicho, bueno, uy, mucha gente, no podemos haberlo dejado, venga, cuídenos a nosotros vamos a seguir lo que estábamos haciendo y encargárselo a otro. No, la carga es nuestra. Ellos habían echado la carga y no le podían dejar a nadie más. ¿Qué tal las personas que nos echan las cargas a nosotros o a otra persona? Nosotros nos encontramos con mucha gente. ¿Para dónde van? Vamos para la iglesia. Oren por mí. Oren por el hijo mío que está. Oren por mi esposo que cada día más. Y uno no se puede negar a orar. Pero muchas veces le echamos la carga a los demás. Ellos, no, este gentío, no, qué pereza. Mero gentío, ¿sí o no? Mero gentío. Y se lo dejamos aquí a estas personas y nosotros vamos a seguir lo que estamos haciendo. Para ellos no hubo obstáculo. Dice que no podían acercarse a Jesús por causa de la multitud, pero ellos vencieron todo eso. Satanás siempre va a estar ahí, siempre va a estar interponiendo. Ese no se va a convertir. ¿Estás orando por tu hijo? Mira, ya está fumando marihuana en tal parte. Tu esposo está ya borracho, está con mujeres, y nos va metiendo cosas. Él siempre va a estar ahí estorbando. Tenemos que vencer todos esos obstáculos. Y ellos los vencieron. Dice que descubrieron el techo donde estaba haciendo una abertura y bajaron el lecho en que yacía el paralítico y lo llevaron. Dice, nosotros nos propusimos esto y lo vamos a hacer, vamos a seguir haciendo nuestra labor. Y eso habla de personas, en Santiago capítulo 2, versículo 17, habla de la fe, pero con obras. En el versículo 17 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. En el versículo 18 dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y más adelante habla de cómo el Señor justifica a Abraham e inclusive a una ramera, a una prostituta, porque tuvo fe, pero con obras. No es que simplemente, yo tengo fe y ya. Tenemos que mostrar, y estos tipos sí que mostraron eso. Nada les impidió llegar a la multitud, nada. Si vamos a llevarlo a Jesús. Bien interesante todo esto. Nosotros hacemos lo posible y Dios hace lo imposible. Nosotros hacemos lo que es más fácil, orar, estudiar la palabra, congregarnos, venir a escuchar la palabra, ir a predicarle la palabra. ¿Qué nos cuesta ir a predicar la palabra? No necesitamos un megáfono y pasar por las calles y Dios te ama, Jesús te ama, te está esperando, un versículo. Ahora hay tantas formas, la tecnología que la usamos tan mal ahora, la podíamos utilizar para eso, para sembrar la palabra. Y Dios hace el resto. Dios es el que convierte a las personas. Entonces debíamos de tener estos tres principios. Ellos movieron su fe. Cuando nuestro Señor Jesús les dice, al ver la fe de ellos, eran personas de fe. Pero no simplemente, nosotros tenemos fe, yo sé que Él se va a sanar, Dios le va a perdonar sus pecados, pero hasta aquí llegamos. No, hicieron todo.
Y todo para que estos tres principios, ¿para qué esto? El versículo 5 dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estos tres principios nos llevan a que otras personas conozcan la salvación, conozcan el perdón, así como nosotros. Nosotros ya nos sentimos perdonados, salvados, y no hacemos nada más por la gente que no conoce del Señor. Estos principios nos van a llevar a que otras personas logren la salvación, logren el perdón de Jesús. Para eso lo hacemos. Y lo primero que hace nuestro Señor Jesús allí es decirle, hijo. Y nosotros ya somos parte de la familia del Señor y el egoísmo nos mata. Qué bueno que otras personas se agreguen a la familia. Y otra cosa que hace el Señor es sanar su vida espiritual. Lo otro va a llegar por añadidura. Él tiene la potestad de perdonar pecados y de sanar. Pero eso es potestad del Señor. Después Él lo sana, literalmente. Primero lo sana espiritualmente, que esa es la consigna. Lo otro vendrá por añadidura. Y otra cosa que vemos en este pasaje, en el versículo 12, entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Una cosa bien interesante en este pasaje es que todo lo que nosotros hacemos, podemos tener fe, carga, vencer obstáculos, pero todo es para la gloria de Dios. De ellos no se vuelve a decir nada. Dice, él se levantó, tomó su lecho, salió delante de todos, y no dice que la gente aplaudió a los 4 que lo llevaron. Uy, esos tipos, ¡hey, felicitación! Nada, pasaron desapercibidos, como debemos de pasar nosotros, porque la gloria se la debe llevar el Señor, siempre en todo lo que hagamos. Todo lo que hagamos nosotros es para la gloria de Él. No nos podemos ufanar que yo le lleve la palabra a tal persona, entonces soy mejor predicador. Todo es para la gloria de Dios. Aquí estos personajes, todo lo que hicieron, cómo el Señor les dice, habla de la fe de ellos, y nadie, dice, todos asombrados glorificaban a Dios, simplemente. O sea que nosotros no nos vamos a llevar la gloria, no vamos a hacer las cosas para que nos glorifiquen a nosotros, sino para la gloria de Dios. 3 principios y 2 para qué, 2 consecuencias de tener fe, de tener carga, de vencer obstáculos. Que otros lleguen a los pies del Señor y que Dios se lleve toda la gloria. Para eso es nuestro caminar con el Señor. Y esta es la enseñanza de hoy. Vamos a orar por eso. Y si no tenemos carga por alguien, vamos a poner carga desde hoy, si no la tenemos por alguien. Que esa persona nos incomode la vida, la vida que tenemos nosotros, la comodidad que nosotros tenemos. Que cuando nos acordemos de esa persona, eso nos incomoda y tengo que sacar tiempo para ir a la iglesia, para escuchar, para aprender más de la palabra, para llevarle a esa persona. Tengo que sacar tiempo para orar por esa persona. En estos tiempos de tanto frío, hay un ratico en la casa, no, nos tenemos que levantar por la incomodidad que nos da esa carga y voy a orar por esa persona. No sé qué está haciendo en este momento, o quizás esté en nuestro entorno, en nuestra propia casa, un hijo,
el esposo, la esposa, ¿no? Alguien, voy a orar por él. Está ya durmiendo, llegó borracho, llegó drogado, como es de mala clase, como es de grosero, ¿no? Vamos a poner carga por esa persona. Y vamos a hacer la parte que nos compete a nosotros y dejarle a Dios lo que le compete a Él.